Hola, zaragocistas, primera derrota también en la Romareda y este año en un mal partido que yo me estaba ya por satisfecho en los 10 minutos porque, bueno, un empate con un jugador menos, medio partido, pues no llega guay de mal, pero bueno, una jugada de mala suerte, pues, pero bueno. Lo mismo que en Tenerife se ganó sin merecerlo, pues ayer se perdió sin merecerlo y también pues o Mirandés tampoco no ofreció guay de cosa por ganar. Si es que da por un jugador más, pues me pareció un equipo timorato en Belinte y que nomás atacó pues 5 minutos y tenía o premio el gol. A la fin de la temporada también pienso que a suerte pues saltó basulle equilibrada. Había cosas que me enfregan más, que me principian a enfregar dos cosas, más que más. La primera son los delanteros, que nomás le van un gol, que lo metió a Zon, y que yo esperaba ya una mica más a estas alturas de la temporada, pues en gols y en aportación, pero en, Cristada con Asillén, pues o medio campo también hizo que a principio de temporada pues me parecía de lo mejor del equipo. Muchas veces veíamos como los delanteros baisan ao medio campo a hacer a jugada y a la fin pues tienen pocas opciones de rematar y de hacer gol. Y hoy o medio campo pues hemos perdido lo que lle o control, que en los primeros partidos pues daba una confianza y una sensación de control que se ha perdido y ya desde ese inte pues los partidos son mucho más difíciles. También me sorprendió que si pierdes en Ozaga el partido no salgas a mincharte o césped no sé bien, sino que esperas a ver qué pasa y te robas con una expulsión en el Lucero todo descanso y a jugar con un jugador menos toda la segunda parte y hizo que se jugó mejor en la segunda parte, pero ya o partido pues mucho más complicado. Pero lo de medio campo pues hemos pasado de Aguado, Moya, Francho y Mikel Mesa, cada uno en su puesto y jugando bien, pues a un medio campo con una sensación de falta de control y en cada desorden. No sé si las lesiones dos laterales que eran los que iban de pullar por las bandas y meter centros al área, la lesión de Francho que ya decía que también llega o pegamento de ese medio campo, pero veíamos jugadores que no rinden como en los primeros partidos y cal decir, una crítica constructiva, pero que había jugadores que ya al principio era a decirles que cal fer más en el campo. No sé si Aguado y Grau pueden jugar juntos, pero Grau ayer es yo el único jugador del medio campo que en Belinte creó líneas como Fega Francho, siendo un jugador pues muy posicional. Moya pues ha dado un basón pro importante y tampoco no quiero hacerlo todo en él, pero y es un jugador que ha de hacer más. Valera no tiene guay de culpa y jugando bien, pero desde que no juega ese medio campo de los primeros partidos, o control ya no entendemos. Control, y eso que Valera cumple
desborda, fa haber gol, pero hemos perdido ese control, como estoy diciendo, y cal trobar solucions y no sé si y tornar a lo de los primeros partidos cuando torne Francho, pero me pienso que ya plantilla para jugar mejor, crear más ocasiones de gol, y también quería decir que Manu Vallejo también es un jugador que ha de hacer más. Ya veces que yo casi no le veo en el campo hacer cosas, como si no estase. No es, veo como otros jugadores que en cada que no jueguen bien, pues corren, fan más cosas. Y bueno, ahora tenemos 2 partidos esta semana, y ese mal momento que en las primeras victorias que hicimos, pues ya he plegado, y escriba pues haré dar una vuelta al equipo, y yo me pienso que más pues repensar ese medio campo que llega donde vamos hoy todos a las primeras victorias. Venga, bueno.